El LSR, el request. El request. Pero no se llama. ¿Qué método de direccionamiento dinámico para GUA es aquel en que los dispositivos obtienen su configuración IPv6 en un mensaje router advertisement y solicitan información DNS de un servidor de HCP versión 6? Yo le puse Slack y Slide. Vale, miren, des en cuenta que hay una mezcla, obtiene el router advertisement y utiliza el servidor de HCP para DNS de un servidor. Puse la última. Slack y Starlink. Pero si tienen la guía, vayan, yo le dije abran la guía. Punto de acceso. No, punto de acceso. ¿Dónde? Yo le dije abran la guía. ¿Dónde está esto? ¿Cuál es? Miren, solamente obtiene del router sería. ¿Qué tipo de dirección obtiene? Los protocolos, sistemas autónomos. No es la última. Yo ya dije. A ver, déjenme ver, ¿no? A ver, solamente, del servidor solamente obtiene los DNS. Entonces, ¿cuál sería? Ya digo lo es Slack y Starlink de HCP. Esa no es. Usted no dijo que esa no era. No, es que no le presté atención bien a lo que me dijo. Porque esa fue la que yo. Ya, entonces, des en cuenta que aquí está obteniendo direccionamiento del router mediante el router advertising y solamente del servidor de HCP obtiene los DNS. Recuerden que eso era lo que yo le decía, que si voy a tener un servidor de HCP que solamente tiene DNS, no tiene sentido. No tiene sentido. Se supone que si yo tengo un servidor de HCP, debe proveerme toda la información. No es que el router me va a proveer gran parte de esa información y solamente los DNS del servidor. Entonces ese es Slack, sí. Slack y Starlink. Sí, estaba bien. De las siguientes características, ¿cuáles corresponden a OSPF? Esa de ahí. Calcular la métrica mediante el ancho de banda, resume las redes de forma automática según su clase, usa el algoritmo Dijkstra. El Dijkstra. A ver, ¿calcula la métrica mediante el ancho de banda, sí o no? Sí. ¿Resume las redes de forma automática? No. No, porque eso toca poner el código. ¿Usa el algoritmo Dijkstra para crear el troncal? Sí. Ya, solo eso. Esa sí sé. Sí, ese sí sé. El host A tiene la dirección IPv4 y la máscara tal. Me da esta dirección, me da esta máscara. ¿Cuál es la dirección de red del host A? Del red. ¿Cuál es? ¿El 255? No, Lo que notas. Operación AND es una de las formas de poder resolver esto. sí, pero no. Es una de las formas. ¿Cómo es la operación AND? Déjenme ver si le hago más grandecito esto. Se cambia el binario del objeto que está cambiando. La operación AND es sacando el binario. El binario, des en cuenta, en la máscara, ¿dónde está el cambio? El cuarto octeto. El cuarto octeto, entonces ese es el que me conviene convertir al binario. Sí. Entonces, sería el 100 en binario, ¿cómo sería? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Ese es 100, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. 100. Ahí está en binario. La máscara es 192, 128, 64. 192. Si hago la operación AND, Todos los unos sería 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué número equivale a ese? 64. 64. Entonces el identificador de red ha sido la 98, 172, 4, 64. El identificador de la red, que sería en este caso esta de aquí. ¿Otra forma? ¿De acuerdo? Sí. Dice, un router participa en un dominio OSPF versión 2. ¿Qué sucederá si el intervalo de muerte caduca antes de que el router reciba un paquete de hello de un router OSPF de DRO, de adyacente? Ahí están las 4 opciones. Ejecutará una nueva lección de DR y BDR. Yo también puse.
OSPF, como dicen, eliminará a ese vecino. OSPF elimina al vecino. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué permite el router ID en OSPF? Vean. El router ID indica el valor de prioridad del router. El router ID identifica el área OSPF. El router ID indica la dirección IPv4 más alta de todos los routers que participan en el rutamiento OSPF. El router ID se puede usar para romper un empate en procesos de elección de RBDR, claro. Sí. Recuerden que en redes broadcast, si todos tienen la misma prioridad, el único que rompe el empate es el router ID. El router ID más alto viene a ser el DR. Sí, porque El segundo más alto el BDR. Y los otros se convierten en DRO. Entonces el router ID es el que me permite romper esa paridad, porque por prioridad en redes broadcast, si todos tienen la misma prioridad, el router ID es el que permite romper la igualdad. Y mediante este router ID es que se designan el DR y el BDR. ¿De acuerdo? El router tal genera los LSA tipo 2 para anunciar las rutas en redes multiacceso. ¿Cuál? DR. No, es ¿Cuál? El DR. Recuerden que en las redes broadcast el tipo 2 lo generaba el DR, anunciando que él era el DR, se presentaba mediante este tipo. Eso lo vimos, eso está, incluso déjenme a ver si está la guía. Sí, sí está. Porque yo les dije abran la guía, pero para salir de duda, guía, ¿dónde tengo guía acá? Guía. Está por acá. Aquí. Página 70 de la guía. ¿Perdón? 70 de la guía, no del PDF. Aquí está. Generado por el DR en tipo de redes broadcast normales. ¿De acuerdo? De los siguientes enunciados, ¿cuál describe correctamente la distancia administrativa? ¿Qué era la distancia administrativa? La confiabilidad, el nivel de confiabilidad que se le tiene a un protocolo de enrutamiento para cuando anuncia sus redes. Entonces, sencillito eso. Esa sí se ve. Esa sí se ve. Un router tiene su tabla de enrutamiento rutas aprendida mediante EBGP, IGRP sumarizado, IBGP y AIS a un mismo destino. ¿Cuál escogerá como mejor ruta? Recuerden que esto me sirve mediante la distancia administrativa. Para eso me sirve el nivel de confiabilidad. Un router le están diciendo 4 protocolos diferentes. Le dice, ¿sabes qué? La mejor ruta, le dice uno, es por la derecha. El otro le dice, no, la mejor ruta es el que se encuentra, digamos, en el centro. El otro le dice, no, el que está a la izquierda. Entonces, ¿el router qué hace? El router tiene que decidir por dónde enviar los paquetes. Entonces, ¿cómo hace esa discriminación o esa elección? El router se basa en la distancia administrativa, es decir, en qué protocolo de enrutamiento confía más para poder enviar sus paquetes por allí. Entonces, yo le di una tabla, ¿en dónde está en la guía? ¿Que me ayude? Yo tengo en la... Estaba al inicio. Sí. Al inicio de esta unidad, pero no me acuerdo en qué página. 48. Es EIGRP sumarizado. Ahí está, distancias administrativas. EIGRP. El sumarizado 5, ¿cuál más decía? Externo al BGP. Externo al BGP, ese es 20. 20, es más. IBGP, que es el internal, ese es 200. Y ahí es 115. Entonces, ¿cuál es menor? El sumarizado. La sumarizado. Sumarizado. La IGBP sumarizado que vale 5, entonces va a escoger esa ruta. Sí. ¿Cuál es la representación comprimida de la elección IPv6? Dice comprimida, es decir, yo tengo que aplicar las dos reglas aquí. La tercera. 2001, 00, Déjenme ver si ABCD. puedo copiar esta partecita de aquí. Sí, es la Control C en el blog de nota. La CSMI. Ahí está.
Primero, dense en cuenta, aquí tengo dos bloques de 0, acá tengo 3. Se hace en la parte de acá la voy a derecha. comprimir, ¿verdad? Sí, o no? 2 puntos, 2 puntos. Es decir, en esta parte, para que quede aquí, se fue. Va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Si comprimo ahora unos a la izquierda, Solo ceros. se va este. Se van los ceros acá. Ceros a la izquierda, se va en este. Ceros a la izquierda, se va en este. Esa es la comprimida. ¿Cuál es ahí de todas las opciones? La C, la tercera. La tercera. Ya está. Ya, sencillito, eso se demora en segundos. Sí. Los routers ASBR generan LSA para anunciar rutas externas. ¿Qué tipos de LSA se generan? 5. Ahora, vamos a verlo en la guía para que todos, porque no todos me responden. ¿En qué era 70? En antes estaba 72, pero 70. 70 y... No, 72. Sí, aquí están, 70. A ver, ¿qué dice? Generado por... No. ¿Cuál me pedí acá? Generado por el ASBR para anunciar rutas externas. Aquí está. El tipo 5 es generado por el ASBR y muestra los prefijos anunciados, es decir, las rutas externas. Porque el tipo 4 en cambio es generado por el ABR. El tipo 4 es generado por el ABR e indica quién es el ASBR. El tipo 5 en cambio es generado por el ASBR y lo que da a conocer son las rutas externas aprendidas. Entonces en este de aquí es tipo 5. Dado el prefijo, me está dando este prefijo de aquí. ¿Cuál será la última subred? ¿Cuál será la última subred que se crea si el prefijo de subred cambia a slash 52? Vamos a copiarlo acá, ahí está. Significa esto que como tengo slash 48 y me dice que lo voy a cambiar a 52, recuerden que cada exteto tiene 16 bits, ¿verdad? Significa que aquí sería 4 completo esto. Si yo le cambio acá serían, hasta ahí sería 64, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí serían 64. Como me habla de 52, significa que sería aquí. Porque aquí yo tengo 16, 32, 48 y 4 que vale este, 4 bits, 52, hasta aquí. Ahora, ¿cómo va a variar esto? Voy a copiar esta partecita de aquí. Vean que hasta ahí está 52. Así, copiar esto. Es decir, como esta es la parte de rec, es la que va a ir variando. ¿Cómo va variando? Esto se hace 1, esto se hace 2, esto se hace 3, esto se hace 4. ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? F. F. Ahí está. Hasta ahí debe llegar. Entonces yo tengo que ver cuál coincide con esa. ¿Cuál coincide? Recuerden que aquí lo que tengo que... queda un 0 nomás, ¿verdad? Sí. ¿Cuál coincide? ¿Cuál coincide? La tercera. La tercera, ¿verdad? Sí. Porque me dice cuál será la última. Entonces la última viene a ser esta F de aquí. Ya está. ¿Durante qué estado un router recibe un paquete hello de un vecino que contiene el router ID del mismo? Vean los estados, veamos, estados, ¿qué página? Ahí sí me ayudan porque ustedes... Ahí están los estados. Veamos la pregunta. ¿Durante qué estado un router recibe un paquete hello de un vecino que contiene el router ID del mismo? Ahí está. Vean cuál. ¿Vale? ¿Durante qué estado? Vuelvo a la pregunta. ¿Durante qué estado un router recibe un paquete hello de un vecino? Mire, que contiene el router ID?
indica que un paquete luego ha sido recibido de otro router, ahí dice. Pero la comunicación virtual no se ha establecido. Si ustedes se dan cuenta, incluso en el gráfico, ¿qué pasa? Está enviando el paquete hello con el router ID, ¿ve? Con el 111 y lo recibe. ¿Qué estado es? Init. Ya. ¿Cuál es el resultado de la operación AND? Otra vez salió, ¿ve? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Operación AND sería esta de aquí. Acá. Operación AND. Si ustedes se dan cuenta, el cambio de dónde es. Este octeto aquí, en este de aquí. Este es el que me interesa. 252 es entonces sería 160, sería 128, 64, 32. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ese de ahí sería el 160. Y el 252 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0. Operación AND aquí. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 128 y... ¿Qué número da? 160, ¿verdad? Ahí está. Es decir, que daría... El comando show IP OSPF neighbor permite presentar dos entradas. ¿Cuáles son? Elijas dos. El número de área OSPF que comparten los routers vecinos, el ID del router de los routers vecinos, la dirección IP de la interfaz del router vecino a la que el router está conectado directamente, la métrica y la dirección del vecino de siguiente salto. ¿Cuál es? El número de área Y la dirección no, la dirección IP de la interfaz. ¿Seguro? Número de área, la métrica de ruta y la dirección del vecino de siguiente salto. Me presenta, si ustedes tienen la topología abierta, pueden ejecutar el comando show IP OSPF neighbor. ¿Qué me da a conocer ahí? Si ustedes ejecutan ese comando, déjenme, en la guía también hay un ejemplo. Sí. Show, ¿dónde está ese show? Aquí está, miren. ¿Qué me da a conocer? Aquí está, show IP OSPF neighbor. Me da a conocer el router ID, me da a conocer la dirección y el estado. Veamos acá cuáles son las opciones que me da. ¿El número de área se ve por algún lado por allí? No. Descartado el número de área. ¿El ID del router de los routers vecinos? Sí. Vean, ahí está. Aquí está a la izquierda, vean. El router ID de los vecinos. Me da a conocer. ¿Qué más? ¿La dirección IP de la interfaz del router vecino? Sí, aquí está. Vean. La dirección IP y la interfaz. Ahí están las dos. Métrica y dirección de vecino, el siguiente salto. Métrica no veo por ningún lado. ¿De acuerdo? Un administrador de red divide la red, la que me están dando aquí, vean, en subredes con máscara slash 26. ¿Cuántas subredes de igual tamaño se crean? 4. ¿Qué dicen el resto? 2 a la 2. 4. Son 4. Recuerden que des en cuenta que me dice máscara 26, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el último octeto, le va a variar porque tengo 24 hasta 26. Entonces significa que va aquí. ¿Cuántos bits me quedan para la red? 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Y tengo 4 subredes. Un ABR en una red OSPF multiárea recibe el LSA de su vecino que identifica al vecino como un ASBR con redes externas aprendidas desde internet. ¿Qué tipo de LSA serían las enviadas por el ABR a otras áreas para identificar el ASBR, por lo que el tráfico interno que está dirigido a internet será enviado a través del ASBR? 4. El 4, eso ya lo vimos en el anterior. ¿Qué número era? ¿Qué página estaba para? 70 creo. Sí, 70. Era 70. Sí. No estoy mal. 70, sí. Generado por el ABR hacia dentro y fuera del área 0, muestra quiénes son los ASBR. Ahí está.
Tipo 4, generado por el ABR hacia dentro y fuera del área 0, muestra quiénes son los ACBR, identifica. Incluso en esta guía usted tiene un gráfico. Sí. Hay más. Miren, el tipo 4 está aquí, ¿ve? Generado por el router 2, miren el nivel. Generado por el router 2. Miren, aquí está. Es generado por el router 2, que viene a ser el ABR. Recuerden que el tipo 4 se genera, ¿por qué? Porque va a identificar quién es el ASBR. ¿De acuerdo? Sí. Tipo 4. ¿Cuál es el resultado de una operación AND? Otra vez, ¿verdad? Operación AND. Aquí sería tercer octeto, ¿verdad? Sí, 240. Y 240, entonces aquí sería, como es tercer octeto, sería 18, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 240, 1, 2, 3, 4. Operación A aquí. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Esto es igual a 16. Donde el tercer octeto sea 16. ¿Ya está? Igual, otra vez. La 240 y igual 18. Igual. Me parece que este es 16 mismo. Sí. Porque es el mismo valor, ¿verdad? Sí, 240 y 18. Sería 16 de este. Sí. En redes punto a punto, los routers deciden qué router inicia el intercambio de paquetes de DVD. ¿En qué estado se da eso? Redes punto a punto. Yeah. ¿Dónde estaban los estados? Antes me dijeron. 56. ¿En dónde? Aquí se da, ¿verdad? Sí, en el externo. Para la sincronización de la base de datos. Recuerden que la sincronización se da mediante el DVD. Aquí está. ¿Cuál era? Externo. Para elegir el router ID, ¿cuál debe ser el orden de la prioridad? Manualmente. Primero se ingresa manualmente, luego la loop va más alta. Y PB4 fija más alta. Más alta. Entonces, ¿cuál sería el orden aquí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Primero, manera explícita está entre la tercera y la cuarta. Ambas comienzan con manera explícita, ¿verdad? Sí, la tercera. Luego, la segunda dice la IP activa más baja. Falso, ¿verdad? Ah, es la tercera. Porque es la loop va más alta y Loop luego más la alta y interfaz PB4 más activa física más alta. Sí. ¿Ya está? Los routers convergen y pueden intercambiar actualizaciones en enrutamiento. ¿En qué estado? Otra vez la guía. En el full. ¿Mande? Los routers de oficina son completamente adiacentes. En el full. Pueden intercambiar actualizaciones de enrutamiento. Ah, es que es actualización. ¿Dónde se da eso? En el Exchange. Cuando los routers ya convergen, recuerden que están en estado full. Sí. Y ahí simplemente intercambian Eso información. es. No. Porque ya están en estado full, hicieron la convergencia total y después de la convergencia ya pueden intercambiar Actualizaciones. Porque ya tienen todo aprendido. Los paquetes DVD son enviados por los routers. ¿En qué estado? Por los routers. En el Exchange. En el Exchange. Veamos dónde estaban los estados. Ahí. Durante el estado, los routers están intercambiando estados usando paquetes de DVD. DVD. En el Exchange. ¿Qué comando mostrará la distancia administrativa de las rutas? Show IP route.
Ahí yo veo la tabla de enrutamiento, Ahí se ve los todo. mejores caminos, y ahí, claro, ahí se ve la distancia administrativa y la métrica. Ahí se ve la distancia administrativa. Complete. Para cada ruta externa, un ASBR genera LSA tipo, inundando el área a la que se conecta con esa LSA. Sí. Ok, un SBR la 5. ¿Qué tipo? La 5. El 5 ya vimos, ¿verdad? En el gráfico, en el 5 vimos. 7 es ¿Qué número era? 70. Bueno, 71. Miren, aquí está en la definición que el tipo 5 es generado por la SBR y muestra todos los prefijos, pero lo podemos ver en el gráfico. Aquí está. El tipo 5 es el que inunda el área con todas las rutas externas. Ahí está el gráfico. El tipo 5 es generado por el ASBR e inunda con esa ruta todas las áreas. Dense en cuenta que está en el área 1 y llega al área 0. Todas las áreas. Entonces, tipo 5. ¿Cuáles de los siguientes son dos motivos para crear un arreglo SPF con varias áreas? Elija dos. Reducir los cálculos de SPF, reducir el uso de recursos de memoria y de procesador, reducir el tiempo de los contadores, proporcionar áreas en la red para los routers que no están ejecutando SPF. Las dos primeras. Las dos primeras. Reduce los cálculos de Dijkstra o SPF Y reduce el uso de los recursos. Decíamos que para los routers no tan potentes. ¿Qué tipo de dirección IPv6 comienza con FC002 es la 7? Las link local, las link local no, porque comienzan con F80. Descartada. La unique local. Las no especificadas, recuerden, son las que toman esa parte de las IPv4. Sí. Descartadas. Unique. Las múlticas, descartadas, comienzan con FF02. Las de única local comienzan con FC00. Unique local. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplica al router ID? El router ID o SPF identifica al router de manera única. Sí. El router ID no se utiliza para determinar el BDR. No. El router ID se utiliza para determinar el DR y el La 1 y la 3. OSPF no requiere de router ID. Esto es falso. Falso, ¿no? todos necesitan. El OSPF sí Entonces necesita. sería este y cuál más. La tercera. Dado un prefijo de enrutamiento SLA52 y un prefijo SLA64, ¿cuántas subredes se pueden crear? ¿Cuántos bits me quedan para la subred? Si tengo SLA52 y me dan 64. Le da 12. Me quedan 12. Facilito, 2 elevado a la 12 la calculadora. 4096. 2 elevado a la 12, quedan 12 bits para crear subredes. Si tengo SLA52 y quiero llegar a 64, ¿cuántos bits me quedan para crear subredes? 12. 2 elevado a las 12, 4096. Ya está. ¿Ah? Pero es que hay solamente 2 elevados, no hay proceso, porque solamente ¿cuántos bits me quedan de 64, de 52 a 64? 12. 2 elevado a la 12. Es que si te da el prefijo del otro 64. Me dice prefijo global el A52. Quiero crear redes con SLA64. ¿Cuántos bits tengo de 52 a 64? 12. 2 elevado a la 12, 4096. 4096 son redes Y diferentes. eso Ahí es está. el 12. Ahí no había ni que hacer proceso. Coger la calculadora, si no me acuerdo más. 2 elevado a la 12. Chao. Eran segundos de hacer eso. ¿Qué tipo de LSA de OSPF se utiliza para informar el router ID del DR a los routers en cada red de acceso múltiple en un área OSPF? Ese facilito, ya lo vimos. ¿Qué? 2. ¿Qué tipo de se utiliza para informar el router ID del DR? Ya lo vimos. Ya tienen que estar seguros toditos. Tipo 2. Tipo 2. Recuerden que el tipo 2 es generado por el DR. Cuando a ver, han solicitado a un administrador de red sumarizar las redes que me dan. Esa no me salió. Esta era súper que sencilla, porque comienza en 0 y termina en 15. Ahí están las 16 variaciones. Están las 16 variaciones. Entonces, ¿cuántos bits necesito para la variación? 4, en la parte de host. Entonces, si no puedo hacer eso, cojo extremo con extremo, ¿verdad? Sí.
Era lo más sencillo. Pero ahí ya me puedo dar cuenta, ahí estaba directo. 0, 0, 0. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra era 15. 3, 4, 5. A ver, aquí 8, 4, 2. Ahí está. Así es, ¿verdad? Sí. 0, 0, 0. ¿Hasta dónde es igual? Hasta ahí. Aquí. Los que son iguales Se se mantienen copian igual. idénticos. Se Y los mantienen diferentes igual. en 0. Y los que no, En 0. se hacen 0. Esto equivale a 0. 0. Ahora, ¿cuántos bits? Tengo 8 del primer octeto, más 8 del segundo, 16. 16. Y 4 que se mantienen fijos del tercero, 20. Esto sería, la dirección sería 95, 95, 10, 0, 10, 0, 0, Es la las 20. 20. ¿Sabes? ¿Cuál es? Déjenme ver acá. Está entre esta y esta. Ahora con el las 20 la máscara, ¿cuánto me da? 4 bits me quedan en el tercer octeto. 240. 240. 240, la que tiene 240, la de abajo. Ya está. Sencillito, ¿verdad? En redes OSPF multiacceso, esas son las broadcasts. ¿En qué estado los routers eligen el DR y el BDR? En el two-way. Vamos otra vez, ¿dónde están los estados? ¿Me hacen acuerdo? 56. Más arriba. No, mucho. 56 me dice. Sí, 56. Ahí. Two-way. ¿Dónde se elige? Se ha establecido si, Sí, si, sí, si sí, se sí, necesita sí. un DR o DVDR, la elección ocurre aquí en este estado. Two-way. Two-way. Sí. Dado un prefijo de enrutamiento /48, ahí está. Y un prefijo /64, ¿cuál es la parte de la subred? Tengo todo esto. De 48 a 64 dice, ¿verdad? 6. Un objeto. 48 a 64, ¿cuál es la parte subred? 48 sería Hasta el 16, 32, 48. Desde aquí comienza, ¿verdad? Ajá. Hasta 64, ¿cuál sería? Este de aquí. Esa, el 1, 1, 1, 1. Ahí está. Esa es la parte, dice cuál es la parte de la subred. Ese para hacer el sujeto. Esta sería la parte de la subred, los 4 1. Porque hasta aquí tengo 48. Eso es lo que me dan. Y me dice como prefijo 64. Es decir, ahí me quedan los 16 bits. ¿Cuáles serían los 16 bits? Serían estos. Ya está. Así de sencillo. Si esa prueba estaba Sí. súper que regalada. Me equivoqué en eso de los de. En un router OSPF, el resumen de rutas interarea, ¿en dónde se realiza? ¿Perdón qué? Una red OSPF. Eso es súper que sencillo. Eso tiene... Resumen de las rutas interarias. Enlace en la S, ¿verdad? ¿En dónde? Interárea. ¿Dónde se hacen? ¿Dónde? Y subimos, ¿se acuerdan cuando se hacía la sumarización? Sí. ¿En dónde se hace? ¿En qué router se hace? En los ABR. En los saber. Ese hace el resumen para comunicar las otras áreas. Por eso dice resumen interárea. Eso se da en los ABR, los que me comunican diferentes áreas. Y ese me equivoqué. Otra vez, operación A. Está el LAS 22, 224 aquí, vean. Entonces aquí va a cambiar 130. 130, ¿cómo sería? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Y la máscara es LAS 22, 24, 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí. Operación A, eso ya me sale 128. 1. Sí, 128. 128 solo el último. 128 con 0 al último. La última. 128 es esta de aquí. Sí. ¿Qué método de direccionamiento dinámico para GUA es aquel en que los dispositivos dependen únicamente de un servidor? Ahí está. Solamente dependen del servidor de HCP para su información de direccionamiento. Exacto. Está ahí. Está ahí. Ah, sí. El servidor es el que me entrega toda la información. Yo solamente del router tengo la link local como gateway, nada más. El resto me entrega todo el servidor. ¿Cuál es el ID de su red para la siguiente dirección IP? Me están dando la dirección, deben copiar esto y quiero el ID de su red. Igual operación para saber cuál es el ID de su red. Aquí está, ¿dónde está cambiando? Tercero.
tercero. Entonces, tercero sería este de aquí, es 95. 128, 64, 32, 16 van 80, ¿verdad? 80, 16, 8, 88, 4, 92, 92, 94, o sea, ese ahí, ¿verdad? 95. ¿Ya sí está bien el 95? Sí. 248, 1, 2, 3, 4, 5. Operación A. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Qué valor es ese? 128, 64, 32, 16, 80. ¿Perdón? 88. 88. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Cuál es el prefijo asociado a la dirección IPv6? Aquí me están dando. Prefijo 64. Ahí está. ¿Cuál es el prefijo asociado a la dirección IPv6 que están dando ahí? Hasta el EA. ¿El prefijo hasta dónde es? Hasta el EA. Recuerden que como dice la 64, sería 16, 32, 48, 64. Hasta ahí. Hasta ahí es el prefijo. Le voy a poner este separador para que... ¿Sí o no? Ahí, hasta ahí. Sí. Hasta ahí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál sería entonces? Segunda. La primera no, ¿verdad? La segunda. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vale? No le entendí. No, ya, ahí ya no puedo regresar. Ahora acá, durante este estado SPF, los routers tienen bases de datos convergentes de estado de enlace. ¿Cuál? Busquen guía. Los estados. ¿Cuál? Seguro. Donde ya está totalmente convergente. Convergente es en el full. Totalmente convergente. Estado full está todo convergente. Sí, porque en el lado solo envía paquetes LSL. De los siguientes enunciados, ¿cuál describe correctamente la métrica? Ahora es métrica. Un router primero instala la ruta con distancia administrativa más alta en su tabla de enrutamiento. Eso es falso. El router utiliza métrica para determinar si un paquete tiene un error y proceder a eliminarlo. La métrica para un error. No. La métrica siempre se determina mediante el conteo de salto. Falso. Porque eso depende del protocolo de enrutamiento. Eso es falso porque depende del protocolo de enrutamiento. Las rutas con la métrica menor al destino indican la mejor ruta. Claro. Entre más bajo la métrica, mejor el camino. Ahí está. 10. Y le sobró 25 minutos. A mí me sobró 20. ¿Y se da la prueba? A mí me sobró Y resolviendo con ustedes, porque si ya me dedico a dar la prueba, se da más rápido. Yo respondía así, ¿por qué no me estaba ayudando?